Antes de que me respondan, mi querido Hugo, nada más quiero mostrar 3 cositas que creo que te van a hacer enojar mucho, pero me interesa problematizar con ello, porque justamente podemos entender por qué en América Latina, los que no nos consideramos de derecha, nos molesta tanto este pensamiento retrógrado de algunos españoles que tienen cargos de poder que realmente nos siguen pareciendo venidos del siglo pasado. Mira esto, mi querido Hugo, prométeme que no te vas a infartar, pero pon atención a estas palabras de Josep Borrell, el máximo representante de la política exterior de la Unión Europea, a propósito de la toma de protesta de Petro y de la integración política de América. Pero los Estados Unidos de América, ¿por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios. Estados Unidos de América, lo único que habían hecho, porque nacieron sin historia, dice, era matar a 4 indios. Para este viejo estúpido, Josep Borrell, el genocidio blanco, el genocidio de los evangelistas cristianos británicos, de los metodistas, de toda esta gente que llegó del Reino Unido, de la Gran Bretaña, no hicieron genocidio. De acuerdo a Josep Borrell, nada más mataron a 4 indios. En su concepción, en las Américas, pues estamos los indios y un genocidio masivo es nada más 4 indios, mi querido Hugo. En segundo lugar, te presento esta otra imagen. Te pedí que no te fueras a enojar, ¿eh? Es difícil. Mira, este pseudoescritor llamado Jano García, yo no lo conocía hasta que vi estos comentarios racistas, me pareció muy imbécil, dije, bueno, vamos a ver quién es. Dice que es economista y escritor, actualmente dice que escribe en Esfera Libros, director de El Liberal, dice que sus libros se publican en Amazon. Este señor dice, a un rey, como bien señala Santo Tomás de Aquino, se le debe exigir que actúe pensando en el bien común, pero no exigirle comportarse como un demagogo democrático. Eso para los charlatanes que viven de encandilar al pueblo. Y no sé si lo decía, primero pensé que lo decía con sarcasmo, pero ya cuando vi en su perfil dice esto, 8 de agosto. Insisto, como no le pone comillas, no sé si está siendo sarcástico, pero si no lo está haciendo, dice que exigen que se levante Felipe VI ante la espada de un criminal y un traidor, pero esta gente se ha creído que el rey de España es como un presidente cualquiera de esas repúblicas bananeras que han convertido sus países en míseros estercoleros o una Yolanda Díaz de la vida. ¿Qué respuesta te merece? Bueno, esos tres momentos. El rey que no se pone de pie ante la espada de Bolívar, Jano García, que no sé si está siendo sarcástico o si lo dice desde su sentir, qué pena de tipo, y después este Borrell que dice que Estados Unidos nació sin historia, se integró políticamente porque habla el mismo idioma, pero lo máximo que había hecho era matar a 4 indios. Creo que ambos reflejan una realidad real dentro de lo que es Europa y sobre todo España. Ellos todavía viven en el siglo XVII, en el siglo XVI respecto a lo que somos nosotros en América. Primero siguen con las ideas, con estas palabras nuevamente ignorantes y que las inculcan en nosotros. El problema no son ellos, en mi criterio. El problema es que nosotros nos dejemos o permitamos que esto cale y nos afecte o creamos que esto es la verdad y la realidad. Tomando la herramienta del constructivismo y de la educación, como usted la menciona, por ejemplo, este espacio educativo, este espacio de interacción con nuestro público, con quien usted lee a todos los televidentes o de oyentes que están aquí presentes en este momento y que interactúan, preguntan, dialogan, conversan con nosotros, tienen sus inquietudes y bajo ese concepto vamos sacando información en conjunto, vamos trabajando y construyendo una nueva realidad o descubriendo la realidad más claro. Estaba buscando justamente, mientras mencionaba usted a Borrell y también a este otro personaje,
el libro de Jorge McFood, que lo considero un amigo, que escribió, creo que se dedicó media vida en construir un libro llamado La frontera salvaje, 200 años de frontera entre Estados Unidos y México y el resto, ¿no? Estaba buscando el título específico porque no me lo sé de memoria. Lastimosamente Lazo y Moreno destruyeron los correos del Ecuador, y cuando él publicó el libro me envió el libro desde México, y el libro nunca ha llegado y nadie me da respuesta sobre eso más de un año, para que se den cuenta lo que significa el neoliberalismo y la destrucción de estos que besan la mano de un rey, ¿no? Y que yo prefiero al público respetarlo y no mencionar temas de fe o de religión, que lo menciona este personaje, este escritor, que veo que se basa mucho en temas conservacionistas, ¿no? Como lo hacen estos hombres que son fervorosos católicos, fervorosos servientes de ciertas órdenes religiosas. No quiero, ya mencioné la religión, perdón, pero ciertamente esta fe o esta tradición se la impuso a sangre y fuego en esta América. No fueron 4 indios, fueron, y ni siquiera indios, porque indios son de la India, ignorante pedazo de bestia. Pero más allá de eso, que es el representante para las relaciones internacionales de más de 500 millones de europeos, esto es algo devastador, esto es algo desagradable, esto es algo catastrófico para países que se supone que tienen universidades de primera, que son universidades donde se gradúan gente de prácticamente todas partes del planeta, donde se supone que tienen grandes escritores, pensadores, filósofos, etcétera, etcétera, con sus ciudades de la luz, como París, como Bruselas, etcétera, etcétera. Bruselas, capital de la Unión Europea. Vemos la decadencia intelectual de personajes que se creen que es más importante defender su aristocracia, su oligarquía, más que la verdad, la realidad. Si eres escritor, si eres político, si eres representante de varias naciones, debes sumirte hacia la realidad, hacia la justicia, para no perder, no tener a Europa en soletas. Y se van a tragar sus palabras, se van a tragar y se las van a tener que meter en donde no quiero mencionar términos más fuertes, pero lo que está pasando en Europa en este siglo es la debacle de lo que ya debería ocurrir. Holanda, por 200 o 300 años esclavista, se volvió imperio por casi erradicar tribus enteras en el África por llevarse negros hacia diferentes partes del mundo, y crearon esto del monetarismo y de esto de lo que hacen en Wall Street en este tiempo actual, ¿no? Como herencia, ¿no? Este nuevo Ámsterdam. Reino Unido, que también saqueaba y destruyó tanto la India como China, produjo el narcotráfico convencional, como se cree, como se conoce, y también con la patente de Corso, también lo de la filibustería, esto de la piratería, etcétera, y los paraísos fiscales que hasta hoy saquean nuestras naciones. Si existen naciones bananeras, es porque estos personajes son los que saquean nuestros territorios. O si no, preguntémosle a Iberdrola lo que ha hecho en México. Entonces, este vasallaje de estos gobernantes de derecha conservadores, como lo que tenemos en Ecuador, es de lo que tenemos que liberarnos. Bolívar peleó una guerra contra el ejército español, ciertamente castellano, los expulsó con ayuda de franceses y de británicos, hay que mencionarlo realmente, eran guerrilleros, ciertamente lo fueron, crearon estas naciones, tuvimos problemas y dificultades porque luego se volvieron a introducir con la corrupción estas mismas naciones que sacaron nuestros ancestros en su momento, con la corrupción y con esto del globalismo existe. El primer globalismo, hay un montón de libros que lo mencionan, fue la Gran España, fue el Reino de España. Entonces, estos reinos que todavía subsisten, ¿no? Porque primeramente estúpido el que se subyuga hacia otro ser humano y se cree inferior sobre otro ser humano, ¿no? Que este personaje defienda a un ser humano que jamás le daría la mano, y que también tienen o se manejan en un palacio que se llama la Moncloa, que bien suena a cloaca, y perdón con todos los que sean españoles de este canal, que no quiero ofenderles, pero creo yo que también ellos están viviendo una revolución social y cultural en este momento, y que se ve reflejada en los procesos electorales y la inestabilidad, que hay que decirlo, persiguieron tanto a Podemos, que tanto les da asco a estos personajes conservadores, pero gracias a Podemos es que han tenido gobernabilidad por casi 3 años, porque antes la derecha han tenido puros
pura porquería desde los escándalos de las tarjetas de crédito que se le da a los de gobierno para hacer sus funciones administrativas, las utilizaban para corrupción y para sacar dinero y para lavar dinero, o sea, cosas por el estilo. Su justicia, tienen un terrible pasado con el tema de la guerra civil y lo que fue el emperador que tuvieron por casi 30 años, ¿no? Franco, y así sucesivamente. Nos estamos liberando realmente en esta época con gobiernos que están buscando el pasado nuestro pasado que fue más limpio quizás, incluso como en el caso de México con lo azteca, con lo maya, con lo olmeca, y nosotros también buscando una identidad mejor en esta mezcla de culturas que somos nosotros los americanos. Entonces, yo creo y considero que ojalá los próximos gobiernos en Colombia no vuelvan a invitar a este personaje particularmente, porque no sirve de nada. Y el Reino de España, porque es un reino, ojalá entienda que de nada sirve enviar y hacer los gastos de avión privado de este personaje con su escolta y con sus pajes en el siglo XXI. ¿Cuánto cuesta movilizar al rey de España hacia Colombia para una toma de posesión donde lo abuchean al hombre? Y si se va a Honduras, lo van a abuchar. Y si se va a Brasil, lo van a abuchar. Y si se va a Argentina, lo van a abuchar. Porque ciertamente hay bronca y discusión entre quienes fueron Bolívar y San Martín en Sudamérica. Hay celo, hay bronca, hay relajo ahí. Yo lo entiendo, lo comprendo, porque muchos descienden de esa cultura, de esa historia, y por eso tal vez Fernández tiene esta estupidez de no hacer lo que hizo. Pero más allá de eso, somos naciones hermanas porque tenemos una raíz aborigen americana, de origen español, de origen holandés, de origen francés, de origen italiano, de origen africano, de origen árabe. Tenemos mucha sangre árabe también. Entonces, no somos España, no somos colonia España, no podríamos serlo por todo esto que acabo de mencionar. Entonces, esas condiciones ya deberían desaparecer hace mucho tiempo. Gustavo Petro lo entiende. Creo que el rey de España, sabiendo lo que se metía, no debió haber aceptado la invitación de Duque. Nuevamente, no fue el presidente Petro quien invitó al rey de España, fue el gobierno de Duque, quien es parte de esa oligarquía colombiana que se cree española todavía, que se cree blanca, que sí, son blancos y son de origen español, sí, y ellos son esos blancos de origen español, oligarcas, descendientes de terratenientes españoles, de invasores, los que siguen gobernando nuestras naciones en el lado de la derecha conservadora y los que nos tienen en soletas, por usar una palabra menos dura, ¿no? Y lo de Borrell ya es una debacle. Sí, por eso entendemos cómo les está yendo con Rusia, ¿no? Teniendo gente representante de la diplomacia como Borrell o como la misma Ursula von der Leyen, te das cuenta por qué Europa en este momento está en la calle de la amargura.